sin duda todo tiene que ver estos días, estas semanas, con el tipo de cambio. Se está depreciando la moneda 0.59%, estamos hablando de 19.73 el interbancario. Viendo algunos bancos se venden poco más de 20 pesos por dólar. Y una vez más regresamos a este asunto. Y hoy buena parte de la discusión se centra en cuál tendría que ser la respuesta del Banco de México. En mi opinión, tiene que medir cómo utiliza sus herramientas, en este caso la política monetaria, para ver si realmente se da el traspaso, el pass-through. Apenas vimos este reporte de inflación en donde ya se ve una variación de 0.55% en la primera quincena de septiembre, y saber si esa herramienta es suficiente para combatir pues esta especulación y volatilidad, si hay que salirle al paso o si simplemente se trata de un extinguidor frente a un gran fuego, o si se trata de un extinguidor que puede apagar un pequeño fuego. Ese es uno de los asuntos. Y para hablar de este y otros temas, por supuesto, que tienen que ver con el tipo de cambio y sobre todo las estrategias de inversión, está con nosotros esta mañana José Antonio Esquerra. Él es el director de promoción de Finamex. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muy buenos días, Rodrigo. ¿Tú cómo estás? Muy bien, pues viendo esta volatilidad, ¿no? Ayer veíamos esta leve recuperación, hoy vemos que regresa y seguramente así lo estaremos observando, sobre todo seguro el domingo, el lunes por la noche, cuando se dé el debate en Estados Unidos, dependiendo cómo se vayan perfilando las cosas, pues veremos que el tipo de cambio se comporta con este nerviosismo que a veces podría ser irracional. Y yo la apuntabas muy bien hace unos días en cuanto a esto demuestra cuál es el efecto real, uno, de la política monetaria, la Fed, y lo que pesó la decisión, y el efecto Donald Trump, que es realmente lo que va explicando buena parte de lo que estamos viendo en el nerviosismo. Sí, completamente de acuerdo, y con lo que comentabas al inicio, sabemos que hace unos meses la Fed decidió subir su tasa de referencia y Banxico reaccionó de alguna manera. Antes, o bueno, si vemos todo el año, el peso mexicano es la segunda moneda más depreciada frente al dólar contra las monedas emergentes en lo que va del año, y a raíz de que Banco de México subió su tasa, en consecuencia de lo que ya se veía venir de la subida de tasas de la Reserva Federal en Estados Unidos, a raíz de esto, que fue el 29 de junio de 2016, México ya no es la segunda peor, sino que es la peor, es la más depreciada y con una gran diferencia contra la lira turca, que es la que nos sigue. Entonces, probablemente la medida que tomó en ese entonces Banco de México, pues no fue la medida, en un momento fue preventiva y fue buena durante unas semanas, pero ya lo vemos que en el plazo no ha sido tan significativa, por lo que seguramente tendrá que tomar, si es la misma medida, pues ser mucho más drástica con una subida más importante de tasas, o tomar alguna otra. O esperar a que, dependiendo el nivel de depreciación, pero esperar a que se calme, tengamos certeza en cuanto al resultado el 8 de noviembre, y una vez ahí ya puedes empezar a plantear, digamos, medidas reales ante algo que es puro nerviosismo, ¿no? Es decir, no hay necesariamente tanta racionalidad, porque esto es de interpretaciones, percepciones, etcétera, ¿no? Que es lo que vamos a ver de aquí al 8 de noviembre. Exactamente, y es el segundo tema importante, Rodrigo, y nosotros desde Casa Bolsa Finamex no nada más ofrecemos inversiones a los clientes, sino que nos sentamos a analizar muy bien el por qué se dan las cosas. Y me gustaría rápidamente explicar para el auditorio por qué importa tanto la Reserva Federal en el tipo de cambio y por qué importa tanto las elecciones en Estados Unidos. Y sí se ve particularmente que ha afectado mucho más al tipo de cambio las elecciones que la Reserva Federal. La Reserva Federal, cuando anuncia que va a subir tasas, normalmente para un gobierno, la medicina tradicional para reactivar una economía que está en cierta recesión, lo que hacen es mantener una tasa muy baja de referencia para que entonces la gente no invierta en los bancos y salga a consumir, o bien las tasas de crédito sean mucho más bajas y salga a pedir créditos y a producir. En el momento en que la Reserva Federal anuncia que hay una probabilidad de subir las tasas, lo que nos está diciendo es que la economía en Estados Unidos está recuperando, está en franca recuperación. Al recuperarse una economía que es la más importante del mundo, pues lo que van a hacer muchos inversionistas en México y en otros lados es querer estar en inversiones en Estados Unidos, o estar por lo menos en esa moneda. Al incrementar la demanda de esa moneda, lo que hace es que esa moneda se vuelva mucho más cara, ¿no? Y el efecto Trump, ¿cómo afecta? Pues que muchos de los inversionistas que hay hoy en México, en América Latina, con la probabilidad de que Donald Trump haga todas sus promesas de campañas de cerrar fronteras, y ya lo decíamos, el muro es lo menos importante, sí, probablemente cerrar fronteras comerciales con México y Latinoamérica en general, pues muchos de los inversionistas empiezan a tener temores y buscan salirse de las inversiones aquí y vuelven a demandar dólares, y por eso vuelve a afectar el tipo de cambio, ¿no? Ya lo veíamos con el anuncio de la Reserva Federal, pensamos que iba a tener un respiro el tipo de cambio, no fue así, se mantuvo casi en niveles como estaba antes del anuncio. Mini respiro, hizo
Y ya. Un respiro muy pequeño, ¿no? Un respiro muy pequeño. Esto nos hace ver que uno de los factores más importantes, inclusive que la Reserva Federal que más ha afectado al tipo de cambio, pues son las elecciones en Estados Unidos, y en la medida en la que se acerquen y Donald Trump agarre velocidad y tenga más probabilidades de ganar, pues veremos un efecto en el que se vaya depreciando aún más nuestra moneda, ¿no? Dependiendo de las posibilidades que tenga Donald Trump para ser el siguiente presidente electo en Estados Unidos. Sin duda, así es, José Antonio. Y por supuesto observar muy bien cómo se comporta la inflación, porque ya empezamos a ver signos de que desde 2014 ha venido una depresión, no se había dado este traspaso, pero en los niveles en los que estamos actualmente podría empezar a manifestarse, ¿no? Es muy probable que con un tipo de cambio alto en el mediano y largo plazo afecten inflación. Lo malo es que hay que bancarse octubre y un pedacito de noviembre, ¿no? Así es. O sea, digamos, para efectos de la política monetaria, ¿cómo se va a definir? Pero, ¿dónde los pueden encontrar en cuanto a la definición de estrategias? Porque además, y algo que siempre has mencionado, siempre tiene que ser ecuánime y mantener la ruta con un horizonte de mediano plazo en el mejor de los escenarios, porque de otra forma se sufre mucho. Nosotros siempre lo decimos en Casa Bolsa Finamex, Donald Trump y la Fed están muy lejos. ¿Cómo afecta a nuestro bolsillo? Lo primero que les diría es acérquense a un asesor que haga y diseñe una estrategia de acuerdo a sus necesidades, sin importar las volatilidades que hay en el mundo, ¿no? Volatilidades siempre va a haber, y para eso los invitamos a que nos contacten en Casa Bolsa Finamex, 5209-2080 desde la Ciudad de México, 01800-623-6822 desde el interior de la República, repito, 5209-2080 desde la Ciudad de México y 01800-623-6822. Acérquense, porque volatilidades va a haber siempre. Nosotros, de la mano de un experto, vamos a trazar una buena estrategia para que sus finanzas personales no sufran. Te agradezco mucho. Muchas gracias a ti, Rodrigo. Estamos platicando estos asuntos.